¿Te atreverías a nadar en el mismo océano que un tiburón? Desde encuentros aterradores hasta criaturas marinas espantosas. Prepárate, porque estos 20 encuentros en el mar captados en cámara son de los más escalofriantes que jamás hayas visto. Cara a cara con un gran tiburón blanco. Un hombre llamado John Potgieter tuvo un momento en el que creyó que estaba a punto de encontrarse con su creador. Puede que sea una de las personas más afortunadas de la Tierra, ya que logró escapar de esta situación extremadamente mortal con su vida y sus extremidades completamente intactas. Así que este hombre, junto con algunos amigos, estaban en las aguas de la costa del Cabo Occidental de Sudáfrica, disfrutando de un poco de pesca submarina como uno hace cuando tiene un encuentro que haría que cualquiera de nosotros experimente una sensación similar a la de perder las tripas. Un gran tiburón blanco aparece de repente y en silencio junto al hombre, y todo está demasiado cerca para su comodidad. Pero el tipo, aunque claramente estaba muerto de miedo, todavía tiene que salir del agua y no llamar la atención del tiburón, ya que acaba de hacer notar su presencia. El hombre sale a la superficie bastante rápido, pero sientes el miedo mientras intenta volver al bote y localizar a alguien más que todavía esté en el agua. ¿Cómo te sentirías en esta situación? Al final, termina siendo nada más que un gran pez nadando cerca, pero sigue siendo un gran pez que podría comerte tan pronto como te mire. Así que eso hará que una persona se sienta de cierta manera. Incidente del tiburón en Cuba. A continuación, tenemos un poco de material que parece haber sido tomado en 2004. Es esencialmente una película clásica en este punto. El video muestra a un tipo que aparentemente está en el agua en Santa Lucía, en Cuba, y según el cargador, están allí para alimentar a los tiburones antes de llevar a los turistas a ver la escena submarina. Creo que se suponía que debían alimentar a los tiburones con pescado y no con sus propias partes del cuerpo, pero a veces las cosas no salen del todo según lo planeado. El tiburón toro, sin ser consciente de la etiqueta que implica ser alimentado de esta manera, también toma una muestra del brazo del buzo. Parece un trozo considerable y realmente hace que empiece a salir un montón de cosas rojas por todas partes. No sé a ti, pero esa fue la parte que más me preocupó. Quiero decir, ¿qué pasa si el resto de los amigos y familiares del tiburón huelen todo eso y piensan que la cena está lista? Sin embargo, el buzo parece menos perturbado por la situación de lo que cabría esperar y simplemente mantiene la herida abierta en su lugar mientras se dirige hacia el aire fresco de arriba. Según su amigo, necesitó mucha ayuda del hospital para curarlo, pero como un loco, regresó para alimentar a los tiburones toro una vez que estuvo completamente curado. Tiburón en el puerto. Ahora bien, aquí tenemos a un tipo que realmente parece estar teniendo un mal día, probablemente peor que el tuyo, con toda honestidad, o podría haberlo tenido. Ahora deberías mirar antes de saltar. Eso es algo básico. Si eres un lunático que busca emociones fuertes y salta desde acantilados, entonces ya eres bastante inmune a los temores humanos comunes sobre la seguridad personal o, ya sabes, la integridad de tus extremidades. Así que tal vez la idea de saltar al agua que puede o no contener depredadores mortales no te alarme tanto, pero tal vez deberías echar un vistazo rápido al área de todos modos, ya sabes, por si acaso. Este tipo no lo hizo, sin embargo, y casi no vivió para arrepentirse tampoco. La grabación de su cámara frontal muestra su zambullida en el agua seguida de una repentina y algo sorprendente comprensión de que está compartiendo su espacio inmediato nada menos que con un gran tiburón blanco. ¡Oh, qué divertido! Nunca había sentido tanta emoción. Aunque para ser completamente honesto contigo, parece que la grabación bien podría haber sido falsificada porque, bueno, ya sabes, a la gente le encanta toda esa atención de Internet después de todo. Sin pensarlo y sin medir los riesgos, este tipo decidió lanzarse al agua desde un acantilado sin considerar que podría haber algo peligroso debajo. La adrenalina y la búsqueda de emociones lo impulsaron a ignorar su seguridad. Pero la naturaleza suele recordarnos que no somos invencibles. Al sumergirse, se dio cuenta de que un gran tiburón blanco, una de las criaturas más temidas del océano, estaba allí. Afortunadamente, logró salir ileso. Sin embargo, la experiencia generó numerosos comentarios en las redes sociales.
Algunos creen que podría haber sido un montaje para ganar notoriedad en Internet. Pero, real o no, es un recordatorio de que debemos ser cautelosos y pensar antes de actuar, especialmente en actividades que pueden poner en riesgo nuestra vida. Dunkleosteus. Este aterrador pez monstruo nadaba durante el período devónico tardío, hace unos 350 millones de años, así que probablemente no quede ninguno de estos depredadores por ahí. Pero, ¿alguien lo ha comprobado? El Dunkleosteus, cuyo pegadizo nombre es mordía. Pero en lugar de una boca llena de dientes, este habitante prehistórico del agua tenía dos largas cuchillas hechas de hueso que partían a sus presas por la mitad y cortaban limpiamente su carne. Este pez grande y gordo también tenía la mordida más fuerte de todos los peces que existen, incluso más poderoso que nuestros tiburones modernos. Tenían una fuerza de mordida de unas asombrosas pound 8 por pulgada cuadrada, que es 2 veces y media más desagradable que incluso nuestros campeones de mordida, los cocodrilos, pueden manejar hoy. Cuando eso se combinó con la capacidad de este megapez de crear una succión enormemente poderosa simplemente abriendo su boca y succionando a la presa dentro, bueno, entonces es fácil ver qué depredador de primer nivel, mortal y eficiente, era realmente esta criatura. Había un montón de evidencia fosilizada de la dieta y el comportamiento de este enorme monstruo marino. Y los científicos creían que comían casi cualquier cosa que se les cruzara en su dirección, lo que incluía a otros. Sí, estos psicópatas, como se ve, también eran caníbales. Plesiosaurios. Los plesiosaurios eran reptiles que habitaban en el océano y que vivieron en el período Jurásico temprano, hace entre 215 y 65,5 millones de años. Vivían en las aguas que hoy rodean Europa, Australia, América del Norte y Asia en el Océano Pacífico. Tenían aletas que usaban para chapotear en el agua y también tenían cuellos largos y cabezas pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo. Todas las criaturas respiraban aire. Se cree que el plesiosaurio podría haber hecho nidos en la playa para poner sus huevos de la misma manera que lo hacen las tortugas marinas. Pero también se piensa que podrían haber dado a luz crías vivas. El jurado aún no ha decidido al respecto, pero parece que el plesiosaurio se alimentaba de peces y otras formas de vida marina en los océanos. También podían crecer hasta alcanzar un tamaño pequeño de 2 metros de largo y hasta 15 metros de largo. Tanistropheus. El tanóstrofo es un reptil extinto que vivió durante el período Triásico Medio, hace unos 242 millones de años. Así que ya sabes, no hace tampoco. Pertenece a un grupo de reptiles conocidos como protorosaurios, que son parientes lejanos de los lagartos y las serpientes actuales. Este dinosaurio era una criatura de aspecto muy extraño con un cuello muy largo, como si fuera básicamente todo cuello y nada más. De hecho, su cuello constituía más de la mitad de su longitud total. Estos cuellos increíblemente largos podían medir entre 3 y 4,5 metros, todo encima de un cuerpo pequeño y delgado y unas patitas desgarbadas. No solo era un cuello largo, sino que también era muy flexible y tenía un montón de vértebras diminutas que le permitían un amplio rango de movimientos. Aunque siempre es difícil estar seguro, los científicos creen que este cuello largo permitió a los dinosaurios pescar en aguas menos profundas de los mares antiguos. Se cree que probablemente se trataba de dinosaurios semiacuáticos que se habían adaptado a una dieta carnívora, pero, como digo, el propósito exacto de su cuello largo sigue siendo objeto de debate científico. Aunque se cree comúnmente que se utilizaba para cazar, algunos investigadores sugieren que puede haber tenido otras funciones, como un alimentador por filtración especializado o como un medio para alcanzar la vegetación acuática. Se han encontrado fósiles en varias partes del mundo, incluyendo Europa, Oriente Medio y América del Norte. Tiburones ballena. Encuentro apacible. En un día encantador a bordo de un pequeño bote, una familia experimentó un momento notable cuando un inmenso tiburón ballena se deslizó con gracia cerca. Este gentil gigante, que puede alcanzar longitudes de hasta 18 metros, no representó ninguna amenaza para la familia, sino que mostró su naturaleza tranquila mientras se movía por el agua. Fácilmente identificable por su patrón gris azulado único, adornado con manchas y rayas llamativas,
el tiburón ballena es reconocido como el pez más grande del océano. Como se alimenta por filtración, nada con la boca bien abierta, consumiendo sin esfuerzo plancton y peces pequeños que encarnan una presencia serena. Este asombroso encuentro dejó una impresión duradera en la familia, recordándoles la belleza y la tranquilidad de la vida marina. Ser testigo de una criatura tan majestuosa en su hábitat natural resalta el potencial de coexistencia pacífica entre los humanos y los habitantes del océano. Un encuentro cercano con un gigante. ¿Es posible que la boca de un tiburón actúe como una aspiradora, succionando todo lo que lo rodea? El tiburón peregrino, conocido por su mecanismo de alimentación único, hace exactamente eso. Este enorme tiburón, que alcanza longitudes de hasta 12 metros, se acercó sorprendentemente a los buceadores antes de desaparecer de la vista. Aunque los tiburones peregrinos son inofensivos, su enorme tamaño puede ser intimidante, por lo que es esencial mantener una distancia respetuosa. Este encuentro sirve como recordatorio de las maravillas del océano y la necesidad de tener precaución al interactuar con sus criaturas. El encuentro inesperado de un kayakista. Mientras navegaba en kayak en el océano, un hombre experimentó un momento sorprendente cuando su amigo capturó imágenes de una enorme criatura nadando cerca, inicialmente pensada como un tiburón. Una inspección más cercana reveló que era un megalodón, que se estima que mide alrededor de 12 metros de largo. La ausencia de cualquier especie reportada en la zona respalda la idea de encontrarse con este legendario tiburón. Afortunadamente, el hombre escapó ileso. Pero el misterio se profundizó cuando no se vio ninguna otra vida marina en ese lugar después. Esta experiencia dejó a todos preguntándose sobre la posible realidad de los habitantes. Ataque de tiburón. Resulta que muchos buceadores están completamente locos. Estos dos estaban allí abajo a unos 57 metros de profundidad, aparentemente haciendo ruido con una botella de plástico que supuestamente atrae a los tiburones. Ahora en serio, en realidad estaban allí tratando de alentar a los tiburones a que se acercaran a ellos de manera intencional y deliberada. Según sus recuerdos detallados, habían estado buceando el día anterior y habían usado la misma técnica para atraer a algunos tiburones pequeños y medianos, y habían tenido cierto éxito. Sin embargo, ese día en particular, pensaron que sería una buena idea ir aún más profundo en el agua en un intento de encontrar un tiburón más grande y posiblemente más peligroso. Sí, has oído bien. En realidad, estaban tratando de alentar a tiburones más grandes y malos para que vinieran a buscarlos, lo cual es una locura absoluta y desafía toda lógica. Aparentemente, su estrategia funcionó a la perfección. Un tiburón grande y bastante hostil aparece rápidamente de la oscuridad, como una sombra voraz, y se lanza directamente hacia el tipo de la botella con una velocidad increíble. Supongo que lograron salir con vida, pero quién sabe. Esto podría ser simplemente un metraje encontrado y tal vez lo encontraron en el vientre de un tiburón, lo cual sería irónico y aterrador al mismo tiempo. Tiburones atacan a pescadores submarinos. Aquí estamos en la isla Ascensión con otro pescador submarino, donde aparentemente esta vez estábamos buscando atún de aleta amarilla. Sin embargo, sospecho que es probable que obtengamos un poco más de lo que esperábamos en esta aventura submarina. El atún es arponeado con precisión, y luego un par de visitantes sorprendidos llegan para cenar. Dos tiburones hambrientos también están muy interesados en la captura del buceador. El pescador intenta llegar a la superficie y rescatar el atún, pero los tiburones tienen otras ideas en mente. El pescador evita el primer ataque dándole un puñetazo en la nariz de uno de los tiburones. Veamos cómo funciona esta técnica, pero el efecto es solo temporal, ya que el atún en el anzuelo es una presa demasiado tentadora para que los tiburones lo suelten. A continuación se produce una lucha feroz en la que el pescador intenta aferrarse a su preciado atún y los tiburones se turnan para intentar apoderarse de él. Todo esto dura unos momentos, pero parecen eternos, y es un asunto frenético y que provoca ansiedad, ya que todos los tiburones se agitan en el agua.
El atún recibe una puñalada en la cabeza y la situación se vuelve violenta y terrible. El agua se tiñe de sangre y la tensión aumenta. Pero, al final, el tipo consigue su pez después de una ardua batalla y los tiburones se van sin nada, frustrados y hambrientos. El pescador emerge como el vencedor, con su atún en mano, y se dirige a la orilla, agradecido de haber salido ileso de este encuentro cercano con los depredadores del océano. El tiburón queda atrapado en la jaula. Aunque esta es una forma de comprobar que su jaula para tiburones funciona correctamente, francamente, realmente querría tener algún tipo de garantía antes de estar en el agua rodeado de depredadores, con miles de millones de dientes y con la mente llena de asesinatos. Aquí estamos en el loco mundo del buceo con tiburones y gente que se zambulle voluntariamente en aguas infestadas de tiburones con poco más para protegerse que unas pocas barras de aspecto bastante endeble, un par de neumáticos y algunos huecos que parecen lo suficientemente grandes como para permitir que un tiburón nade directamente dentro de la jaula. Pero, de nuevo, ¿qué sé realmente? No estoy lo suficientemente loco como para dar este salto en particular. Estoy sentado aquí en pijama ahora mismo, disfrutando de la seguridad y el confort de mi hogar. Este vídeo fue capturado desde el interior de esta jaula para tiburones en las cálidas aguas cerca de Guadalupe en septiembre de 2006. Me resulta difícil imaginar la adrenalina y el temor que deben haber sentido estas personas al estar tan cerca de estos majestuosos y temibles depredadores. Realmente no sé si estos locos entusiastas de los tiburones lograron salir con vida o si de hecho se trata de un vídeo encontrado del interior del vientre de un gran tiburón blanco. ¿Quién podría decirlo? Quizás estos valientes aventureros dejaron un testimonio para la posteridad antes de enfrentarse a lo desconocido. Su audacia es admirable, pero también me hace cuestionar los límites de la cordura humana. A pesar de todo, no puedo evitar sentir una mezcla de asombro y terror al pensar en la valentía que se necesita para enfrentarse cara a cara con uno de los depredadores más temidos del océano. Para algunos, esta experiencia puede ser el pináculo de la aventura, una historia épica que contar, mientras que para otros, como yo, es simplemente una locura que prefiero observar desde la distancia segura de mi cómoda sala de estar. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Helicoprion. Los científicos que han estado tratando de resolver el rompecabezas de esta extraña criatura, conocida como Helicoprion, habían estado trabajando duro solo para descubrir que faltaban algunas de las piezas de la caja y que tal vez nunca pudieran ver la imagen completa. Por frustrante que pueda parecer, ha dado lugar a algunas interpretaciones extremadamente creativas e interesantes basadas en los fragmentos de fósiles que se han desenterrado de esta criatura. El nombre Helicoprion significa sierra espiral, y ese es el trozo principal del fósil con el que estaban trabajando. Los paleontólogos finalmente dedujeron que la cosa parecida a una sierra circular que habían descubierto probablemente estaba colocada en la boca de esta extraña criatura marina. Decidieron que se trataba de lo que ellos llamaban un pez rata de dientes en espiral o una especie de tiburón. Se cree que esta misteriosa criatura apareció por primera vez en los océanos de la Tierra hace unos 280 millones de años y se quedó por allí un tiempo antes de extinguirse definitivamente, en algún momento del período Triásico temprano. Dado que nunca se han encontrado fósiles esqueléticos completos y de tamaño real, la idea de cómo podría haber sido esta criatura proviene de la imaginación mejor informada. Mosasaurios. La especie de mosasaurios se encontraba nadando en los océanos de la Tierra hace entre 72 y 66 millones de años. No era muy diferente de nuestros gaviales contemporáneos con su hocico largo y estrecho y sus hileras de dientes. Estos son parientes de los cocodrilos y caimanes y, por lo tanto, se encuentran entre los mejores animales que han existido de forma natural. Resulta que estas especies de mosasaurios vivieron en una época en la que el planeta se había superado a sí mismo por accidente. Había tantas criaturas en las aguas del mundo que literalmente sufrían de hacinamiento. Era una época en la que había tantas criaturas enormes viviendo en el mar que todas competían entre sí por el alimento. Y por eso se extinguieron muchos de los llamados
megadepredadores. Eran simplemente demasiados para ser sostenibles. No había suficiente comida, espacio ni recursos para tantas criaturas enormes y hambrientas. Y el nuevo mosasaurio, con su hocico largo y característico, parece haberse adaptado a un tipo específico de depredación dentro del ecosistema. Los científicos creen que estas criaturas eran relativamente adaptables y podían elegir diferentes tipos de presas según lo que estuviera más disponible. Pero aún así, han estado muertas durante demasiado tiempo como para ser consideradas una nueva especie de nada. Ictiosaurios. El ictiosaurio era un tipo de reptil parecido a un pez de hace unos 150 millones de años. Significa pez lagarto. Estas criaturas prehistóricas fueron creadas para nadar. Tenían cuerpos rápidos y aerodinámicos que evolucionaron para convertirlos en supercazadores en los mares del período Jurásico. Estos peces lagartos vivían tanto en aguas profundas como poco profundas y tenían mandíbulas muy largas y estrechas que estaban repletas de un montón de dientes que los hacían perfectos para capturar y devorar a sus presas. Escondían una combinación enorme de diferentes animales y al parecer tenían una especial predilección por los pulpos, las sepias y los calamares. Los primeros descubrimientos de estas criaturas prehistóricas se hicieron a principios del siglo XIX. Se encontraron esqueletos completos en Inglaterra. El más famoso fue obra de la cazadora de fósiles Mary Anning. Los ejemplos que se han encontrado muestran que el ictiosaurio podía variar en tamaño desde solo 3 pies de largo hasta aproximadamente 85 pies. Y las criaturas tenían cierto parecido con los delfines modernos. Pero no hay consenso sobre cómo fue su evolución, más allá de que evolucionaron a partir de algún tipo de reptil terrestre no identificado y luego regresaron al agua de manera similar a los ancestros de los delfines y las ballenas. Un enfrentamiento submarino. Durante una exploración de rutina en la costa de Luisiana, un grupo de buceadores notó un tiburón martillo nadando cerca de su embarcación. Poco después, vieron a un tiburón tigre siguiendo al tiburón martillo, creando una atmósfera tensa. El tiburón martillo, aparentemente reacio a dar marcha atrás, siguió nadando, a pesar de mostrar signos de lesiones de encuentros anteriores. Sin embargo, el tiburón tigre aprovechó el momento, lanzando un ataque rápido y arrastrando al tiburón martillo a las profundidades. Esta confrontación submarina mostró las duras realidades de la supervivencia en el océano. El sombrío descubrimiento de una ballena varada. En 2018, una enorme ballena muerta, que medía unos asombrosos 9,82 metros, apareció en la orilla de una hermosa playa. La impactante revelación se produjo cuando los investigadores examinaron el estómago de la ballena y encontraron una alarmante cantidad de desechos plásticos que totalizaban 13,2 libras. Entre los escombros había 115 vasos de plástico, sandalias desechadas y una masa enredada de cuerdas de plástico. Este desgarrador descubrimiento subraya el problema crítico de la contaminación plástica que afecta incluso a las áreas más prístinas de nuestro planeta. Enfatiza la necesidad urgente de abordar las preocupaciones ambientales y proteger nuestros océanos de una mayor degradación. El tiburón herido plantea preguntas. Mientras buceaban en las profundidades del mar, un grupo de buceadores se encontró con un tiburón peculiar que mostraba claros signos de lesión, parecidos a las secuelas de una confrontación violenta. Por lo general, los tiburones se encuentran entre los depredadores más feroces del océano, por lo que es poco probable que otro animal pudiera haber infligido un daño tan extenso. Extranjero. Si una ballena podría ser responsable, pero un comportamiento tan agresivo de las ballenas es raro. Este descubrimiento inesperado provocó teorías que sugerían que una criatura mucho más grande y agresiva, posiblemente un megalodón, podría haber estado involucrada. El estado del tiburón dejó a los buceadores desconcertados e intrigados sobre la verdadera naturaleza de los habitantes más formidables del océano. La feroz batalla del tiburón tigre con los pescadores. Los exploradores en una expedición de pesca tuvieron un encuentro intenso e inolvidable con un enorme tiburón tigre. Mientras intentaban asegurar al formidable depredador,
Este se defendió con una fuerza inmensa. Decididos a liberarse, la tripulación trabajó diligentemente para calmar al tiburón que se agitaba mientras golpeaba su cuerpo contra la cubierta, haciendo de esta una de las capturas más activas que habían experimentado. Al medir al tiburón, se sorprendieron al descubrir que alcanzaba una impresionante longitud de 3,35 metros. Eso también es 334 centímetros. Un descubrimiento sorprendente que destacó la imprevisibilidad de un viaje de pesca rutinario. La experiencia reforzó el poder y la tenacidad de estas magníficas criaturas del océano. Una sombra en el naufragio. Durante una inmersión aventurera para explorar un naufragio olvidado, un grupo de buceadores notó de repente una gran sombra que se cernía sobre ellos, lo que les provocó escalofríos. A medida que la sombra se acercaba, los buceadores se dieron cuenta de que estaban cara a cara con un tiburón gigantesco, posiblemente un megalodón. Despertó tanto miedo como asombro entre el grupo. Se estima que la criatura superaba los 1,5 metros de longitud y volaba en círculos elegantemente alrededor del naufragio, captando la atención de los buceadores. El tiburón les estaba advirtiendo o simplemente sentía curiosidad por los intrusos. El tiempo pasó volando mientras observaban al majestuoso depredador, pero pronto la disminución de los suministros de oxígeno los obligó a irse, dejándolos atormentados por el encuentro con el antiguo gigante del océano. Nadando con un gigante gentil. En lo que se convertiría en un momento destacado de sus carreras, los buceadores pasaron un día entero en las cálidas aguas de Hawái junto a un enorme tiburón blanco. Esta impresionante hembra, que mide unos asombrosos 6 metros, está entre las más grandes jamás registradas en la región. Mientras el tiburón nadaba cerca del barco, mostró su naturaleza tranquila al frotarse contra la embarcación mientras los delfines juguetones la acompañaban. Con una edad estimada de 50 años, este encuentro fue realmente único. A pesar de su tamaño y reputación, el gran blanco permaneció sereno, lo que permitió que los buceadores se acercaran lo suficiente para tocarlo. Esta notable interacción demostró el lado más gentil de una criatura a menudo incomprendida y enfatizó la importancia de respetar a los majestuosos habitantes del océano. El kayakista se defiende de un tiburón. Cuanto más avanzamos en esta lista, más riesgoso parece el negocio de pescar en un kayak. Aquí estamos con otro incidente más que involucra a una persona vulnerable atrapada en un kayak y a un tiburón con una repentina y urgente sensación de curiosidad. Vaya. Mark McCracken, un trabajador de la construcción apasionado por las aventuras en kayak, publicó su encuentro cercano con un persistente tiburón martillo en las aguas de la costa de la playa estatal de Gaviota, cerca de Santa Bárbara, California. Simplemente estaba remando, ocupándose principalmente de sus propios asuntos. Y fue entonces cuando atrajo la atención de un tiburón martillo que parecía realmente interesado en él y no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Ese tiburón inicialmente se esconde detrás del bote y nada hacia él. Entonces, el hombre del kayak intenta empujarlo con su remo. Esto parece que solo hace que el tiburón se involucre más en la persecución. Cada vez que McCracken golpea al tiburón con el remo, este simplemente regresa y ofrece un mordisco o un cabezazo en respuesta al kayak. El enfrentamiento continuó durante lo que a McCracken le pareció una eternidad mientras intentaba dirigirse a la orilla lo más rápido que podía. Finalmente, estuvo completamente bien y pudo subir su emocionante encuentro a internet minutos después del encuentro que lo dejó sin aliento. Así que eso es un alivio. Me alegra ver que no hubo un trauma duradero. Solo me pregunto si un tiburón guarda rencor o no. Ataque de tiburón toro. Aquí tenemos a un buceador que parece haber estado recolectando abulones. Básicamente, este es el nombre común para cualquier tipo de molusco gasterópodo de tamaño pequeño a grande, cuando han tenido un momento un poco peludo. Me pregunto si su vida pasó ante sus ojos como siempre. Aparentemente, todos los detalles sobre este encuentro súper aterrador son un poco incompletos. Hay un poco de material que circula y que ha hecho que todo Internet grite sobre lo afortunado que es el buceador de tener todavía su dotación completa de extremidades y, bueno, también su vida.
El video parece mostrar un tiburón enorme haciéndole un festín al buceador. De repente aparece en la imagen como si hubiera surgido de la nada, y luego se lanza hacia la persona a un ritmo rápido y no parece disminuir la velocidad por nada. Afortunadamente, el buceador tiene un fusil submarino en la mano y es lo suficientemente rápido como para usarlo para defenderse del tiburón que definitivamente lo estaba atacando. El buceador, con una mezcla de valentía y desesperación, logra apuntar y disparar justo en el momento crítico, hiriendo al tiburón y salvando su propia vida. La escena se pone bastante sangrienta, pero hubiera sido un baño de sangre de cualquier manera, para ser honesto. En serio, las imágenes van a aparecer de repente. Este encuentro sirve como un recordatorio de lo impredecibles y peligrosos que pueden ser los océanos, incluso para los más experimentados. No cabe duda de que el buceador ahora tendrá una historia inolvidable que contar, una que probablemente repetirá muchas veces a lo largo de su vida. Tiburón ataca a un pequeño bote. Aquí hay algunas imágenes absolutamente aterradoras que muestran lo frágil que puede parecer un pequeño bote cuando te enfrentas a un enorme tiburón blanco. David Tuckfield y su familia estaban pescando desde su pequeño bote en la costa de Australia Occidental cuando un gran tiburón blanco muy gruñón se ofendió con sus actividades y se aseguró de hacerles saber completamente su disgusto. La enorme criatura dio varias vueltas alrededor del bote, tal como son famosos los tiburones, y luego literalmente comenzó a atacar al pequeño bote. Y sabes que eso tiene que ser bastante horrible. Este era un gran tiburón blanco que acechaba la costa en la famosa película Tiburón de 1975 y es realmente un monstruo marino enorme y aterrador. El gran tiburón blanco es una máquina de matar diseñada especialmente con tantas adaptaciones y características diseñadas para hacer de este tiburón uno de los cazadores más eficientes del planeta. Tienen 3 filas de dientes afilados y feroces, unos 300 en total, y parece que hasta la mitad de todos los ataques de tiburones a humanos en el mundo pueden atribuirse a tiburones blancos. Aunque estos tiburones pueden no estar siempre dispuestos a matar a los humanos que mordisquean. Sin embargo, no sé cómo se puede saber si un tiburón tiene buenas intenciones. Algunos científicos han sugerido que el tiburón es simplemente curioso y prueba un bocado de un humano, pero lo descarta cuando se da cuenta de que no es realmente lo que estaba buscando. Sin embargo, no es demasiado reconfortante para la víctima. El gran tamaño y el entusiasmo de la mordedura pueden significar que muchos mordiscos del tamaño de un bocadillo de tiburón blanco terminen siendo fatales de todos modos. Avistamiento de un enorme tiburón durmiente. En un giro sorprendente, durante la investigación en la fosa de las Marianas, los científicos avistaron un tiburón durmiente rara vez visto. Un gigante de aguas profundas, conocido por sus movimientos lentos y su cuerpo robusto. Esta especie esquiva, a la que a menudo se denomina tiburón de lodo debido a sus ojos pequeños, hizo una rara aparición en las cámaras de los investigadores. Los tiburones durmientes, que suelen habitar en las frías aguas profundas del océano, enfrentan peligros por capturas accidentales y aparejos de pesca, lo que hace que avistamientos como este sean aún más especiales. La aparición de este depredador de aspecto antiguo provocó conversaciones sobre si podría confundirse con el legendario megalodón. Mientras los investigadores continúan estudiando a esta fascinante criatura, cada avistamiento aporta información valiosa sobre su comportamiento y papel ecológico. Cara a cara con un depredador. Durante una expedición submarina, un buzo mostró un coraje notable cuando un gran tiburón blanco gigantesco chocó con fuerza contra su jaula. El impacto fue alarmante y aterrador a la vez. Sin embargo, el buzo mantuvo un nivel impresionante de compostura durante este intenso encuentro. Demostró una confianza y una habilidad inquebrantables. Continuó su trabajo mostrando su amplio conocimiento de estos asombrosos animales. Los grandes tiburones blancos, reconocidos por su físico elegante y su coloración blanca grisácea distintiva, pueden crecer entre 3,7 y 6 metros de largo. Estos poderosos cazadores prosperan en aguas templadas de todo el mundo y utilizan sus afilados dientes dentados para capturar una variedad de presas, incluidas focas,
peces y aves marinas. La experiencia del buceador sirve como un vívido recordatorio de la belleza y la fuerza de los grandes tiburones blancos, enfatizando su papel vital como depredadores máximos en el ecosistema marino. Esta extraordinaria interacción subraya el compromiso de los buceadores de comprender y respetar a los formidables habitantes del océano. Los grandes tiburones blancos no solo son criaturas fascinantes, también son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredadores máximos, ayudan a regular las poblaciones de mamíferos marinos y peces, asegurando la salud de la cadena alimentaria del océano. Desafortunadamente, estos magníficos tiburones enfrentan amenazas significativas por parte de las actividades humanas, incluida la sobrepesca y la destrucción del hábitat. El aleteo de tiburones, impulsado por la demanda de aletas de tiburón en la cocina asiática tradicional, ha provocado una disminución drástica de sus poblaciones. Los esfuerzos de conservación son fundamentales para proteger a los grandes tiburones blancos y sus hábitats. Las organizaciones están trabajando incansablemente para promover la conciencia sobre la importancia de los tiburones en los ecosistemas marinos y para impulsar una legislación que prohíba las prácticas de pesca dañinas. Además, la investigación científica continúa descubriendo más sobre su comportamiento y biología, lo que es esencial para crear estrategias de conservación efectivas. El encuentro del buceador es una poderosa ilustración de la necesidad de coexistir pacíficamente con estas majestuosas criaturas y protegerlas para las generaciones futuras. Educar al público sobre el papel de los grandes tiburones blancos en el océano y desacreditar los mitos que los retratan como asesinos sin mente puede fomentar un respeto y una apreciación más profundos por estos animales extraordinarios. Un avistamiento de tiburón gigante en 2021. En 2021, un grupo de estudiantes en una excursión educativa a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra se encontró con un espectáculo impresionante cuando un tiburón gigantesco que medía la asombrosa cantidad de 26 metros nadó junto a su embarcación. Mientras la inmensa criatura pasaba deslizándose, pareció evaluar el barco, lo que creó una tensión palpable entre los estudiantes a bordo. Afortunadamente, el tiburón optó por no atacar, dejando a los estudiantes asombrados y desconcertados por la experiencia. Dado que la mayoría de los tiburones suelen medir entre 15 y 20 metros, especularon que podrían haberse encontrado con un megalodón, el tiburón prehistórico famoso por su tamaño gigantesco. Esta emocionante idea encendió debates entre el grupo, en particular porque se cree que el legendario megalodón se extinguió hace millones de años, lo que aumentó la intriga. A pesar de los esfuerzos de búsqueda posteriores de los equipos que esperaban reunir evidencia de su presencia, la criatura nunca reapareció en el área, lo que aumentó aún más el misterio que rodea a este notable avistamiento. Si bien la idea de encontrarse con un megalodón es fascinante, es esencial aclarar que estos antiguos tiburones, que vivieron hace aproximadamente entre 20 y 6 millones de años, desaparecieron hace mucho tiempo de nuestros océanos. La especie de tiburón más grande confirmada en la actualidad, el tiburón ballena, mide hasta 18 metros, lo que resalta la improbabilidad del encuentro del estudiante con un megalodón vivo. Sin embargo, el océano permanece en gran parte inexplorado y aún quedan muchas especies marinas por descubrir, lo que deja lugar a la especulación y la intriga sobre lo que aún podría habitar en las profundidades. Además, el avistamiento de un gran tiburón provocó discusiones sobre la conservación de los tiburones y la importancia de comprender a estas increíbles criaturas. La sobrepesca, la destrucción del hábitat y el cambio climático han afectado gravemente a las poblaciones de tiburones en todo el mundo. Las salidas educativas como la que experimentaron los estudiantes son oportunidades cruciales para crear conciencia sobre la necesidad de la conservación marina e inspirar a las generaciones futuras a proteger los ecosistemas oceánicos. Los tiburones desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de los entornos marinos, ya que actúan como depredadores máximos que ayudan a regular las poblaciones de peces y a mantener el equilibrio dentro del ecosistema.
Organizaciones de todo el mundo están trabajando para promover prácticas de pesca sostenibles y áreas marinas protegidas, con el objetivo de preservar las poblaciones de tiburones y sus hábitats. A medida que los estudiantes reflexionaban sobre su encuentro, se fueron con una apreciación más profunda de los misterios del océano y la importancia vital de conservar a sus habitantes. Su experiencia se convirtió en un trampolín para discusiones sobre biología marina, ecología y la responsabilidad que tienen los humanos de salvaguardar los océanos para el futuro. De esta manera, la aventura se convirtió en algo más que una historia emocionante. Se transformó en una lección significativa sobre el delicado equilibrio de la vida bajo las olas. La ola arrastra a un tiburón gigante de vuelta al mar. Mientras un dron volaba sobre la costa australiana, captó una imagen impresionante. Un tiburón colosal, de unos asombrosos 12 metros, apareció en la orilla. La presencia de una criatura tan gigantesca atrajo a una multitud de espectadores fascinados, todos ansiosos por presenciar a este gigante marino. A pesar de la curiosidad, nadie se atrevió a acercarse al tiburón debido a su intimidante tamaño y los riesgos asociados. A medida que los espectadores se reunían, se arremolinaban las discusiones sobre la naturaleza de la criatura. Algunos especularon que podría ser un tiburón peregrino, mientras que otros insinuaron una posible conexión con el legendario megalodón, conocido por sus inmensas dimensiones. La escena era tan impresionante como espeluznante, con el tiburón inmóvil en la playa de arena. Después de un rato, una poderosa ola se estrelló, arrastrando a la criatura de vuelta al océano y dejando a la multitud en una mezcla de alivio y asombro por el extraordinario encuentro que acababan de presenciar. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Tiburón martillo nadador circular. Este pequeño fragmento de imágenes tomadas con un dron captura un momento que parece ligeramente siniestro. Se puede ver a un tiburón martillo dando vueltas alrededor de un nadador en las aguas de la costa de Florida. El tiburón da vueltas alrededor del nadador, y este parece no tener ni idea de que el tiburón está allí. Aunque de las diversas especies de tiburones, el tiburón martillo definitivamente no es el más aterrador, pero ciertamente es muy interesante. La forma verdaderamente extraña y maravillosa del singular tiburón martillo puede parecer algo sacado directamente de las páginas de una novela de fantasía, pero estas asombrosas criaturas están adaptadas para encontrar comida de la manera más eficiente y altamente especializada que puedas imaginar. Así es, su enorme cabeza con forma de mazo es en realidad un gran escáner de alimentos. El tiburón martillo no solo puede ver un área más amplia debido a sus ojos extremadamente separados, sino que su cabeza en realidad es esencialmente un detector de alimentos. Dentro de ese extraño hueso hay una colección completa de órganos sensoriales que se llama Apellae de Lorenzini. Se trata de un conjunto de cosas inteligentes que pueden detectar los campos eléctricos que crean los animales de presa. Está especialmente bien sintonizado con la frecuencia de su cena favorita, la raya. Estos órganos sensoriales, conocidos como ampollas de Lorenzini, son muy sensibles y permiten al tiburón martillo detectar impulsos eléctricos mínimos en el agua. Esta habilidad les da una ventaja al cazar en el fondo del océano, donde las rayas y otros peces pueden estar enterrados. La evolución ha dotado a estos tiburones de una herramienta perfecta para su supervivencia, haciéndolos depredadores eficientes. Ha habido solo 17 ataques no provocados de tiburones martillo a humanos y 0 muertes. Estos tiburones están obsesionados con cazar rayas y no están interesados en los humanos. Aunque ver a un tiburón martillo puede ser aterrador, es importante recordar que no buscan a los humanos como presa. Su enfoque está en las rayas y otros peces de su entorno natural. La interacción entre el tiburón martillo y el nadador en este video es un recordatorio de la biodiversidad de nuestros océanos y de cómo estos tiburones son vitales para el ecosistema marino. Bote pequeño, tiburón grande. A continuación, tenemos a un par de tipos en un bote muy pequeño, rodeados por una gran cantidad de tiburones. Suena como una pesadilla, pero en realidad es una escena de un documental llamado La guarida del megatiburón,
y los dos tipos son expertos en tiburones. Así que, ya sabes, probablemente estará bien. A medida que avanza el documental, podemos ver cómo el enorme tiburón blanco comienza a rodear la pequeña embarcación. Estos tiburones se vuelven más agresivos y curiosos, lanzándose contra el bote con fuerza. Pero, ¿están realmente tratando de volcar a la gente? Los tiburones agitan sus colas y muestran cuán poderosos son, dejando claro cuán desesperanzados pueden sentirse un par de personas endebles en un bote en miniatura. La tensión aumenta cuando observamos que, cuando un tiburón se toma en serio su vida, no para de moverse y hablar. Puedes imaginar que si no hubiera un barco mucho más grande y muchas medidas de seguridad, este podría ser el último momento aterrador de un par de tontos en un bote. Sin embargo, no es así. Todo es por el drama, para la televisión. Después de todo, el objetivo es mantener a la audiencia en el borde de sus asientos. Finalmente, pasaremos rápidamente a otro tema, dejando atrás esta intensa escena de peligro y emoción. El gran tiburón blanco. Hay muchos tipos diferentes de sorpresas, pero es muy probable que una que involucre a un gran tiburón blanco probablemente no sea el tipo de sorpresa que nadie esté esperando recibir. Los investigadores de Cape Cod se sorprendieron enormemente cuando tuvieron un encuentro demasiado cercano para su comodidad con un gran tiburón blanco. La enorme criatura marina había salido al agua y les mostró a los sorprendidos científicos varias filas de dientes claramente puntiagudos y afilados. Aunque estos biólogos marinos de Atlantic White Shark Conservancy son expertos en estos animales y están acostumbrados a estudiarlos, sigue siendo un poco impactante encontrarse de cerca y personalmente con uno cuando menos lo esperas. Aprovecharon la oportunidad para recordarle al público que los tiburones son animales salvajes y, por lo tanto, su comportamiento es impredecible. Reiteraron que, a pesar de todas las medidas de seguridad y precauciones que uno pueda tomar, siempre existe un elemento de sorpresa cuando se trata de la vida silvestre. Es importante permanecer alerta y vigilante en las aguas de verano alrededor de Cape Cod para evitar cualquier incidente desafortunado. Los investigadores también recordaron que estos encuentros, aunque raros, son una parte natural del ecosistema marino y debemos respetar y coexistir con estas majestuosas criaturas. Además, recalcaron que la investigación y el monitoreo continuos son esenciales para comprender mejor el comportamiento de los tiburones y cómo interactúan con su entorno. Este conocimiento no solo ayuda a proteger a los humanos, sino que también es crucial para la conservación de los tiburones, que son una especie vital para el equilibrio de los océanos. Bueno, todo eso hace que darse un chapuzón en esas aguas parezca una fuente de risas, aunque con un toque de precaución. Es un recordatorio de que debemos disfrutar del océano con respeto y cuidado, sabiendo que compartimos el hábitat con algunos de los depredadores más impresionantes del mundo. Monstruos de Tully. El monstruo de Tully es un fósil peculiar descubierto en 1958 por Francis Tully, de ahí el nombre, en los yacimientos de fósiles de Mason Creek en Illinois. El fósil tiene alrededor de 300 millones de años y tiene una apariencia especialmente extraña, con ojos pedunculados, un apéndice largo con dientes en el extremo y una columna vertebral rudimentaria. Esta rareza ha dejado a los científicos rascándose la cabeza durante muchas décadas sobre cómo clasificarlo realmente. En 2016, un importante estudio utilizó algunas técnicas de rayos X supertecnológicas avanzadas y algo llamado imágenes de sincrotrón para analizar miles de especímenes del monstruo de Tully. La investigación concluyó que era un vertebrado que estaba estrechamente relacionado con los peces sin mandíbula como la lamprea. Debido a las plumas como una notocorda y branquias, la lamprea marina se puede encontrar principalmente en el Océano Atlántico Norte, así como en los mares Mediterráneo, Báltico y Adriático. También son una especie invasora en los grandes lagos. Estos horrores no son exigentes con respecto a si viven en agua salada o dulce y pueden aparecer casi en cualquier lugar, especialmente en tus pesadillas. Las lampreas ponen huevos en ríos y arroyos, y luego esos huevos eclosionan y se convierten en larvas que luego se transforman en parásitos que viajan a los lagos. Luego se adhieren a otros peces del lago para alimentarse.
Chupan su sangre durante entre 12 y 20 meses hasta que están listos para desovar. Y lo hacen una y otra vez en el transcurso de unos 9 años. ¡Qué delicioso! La lamprea tiene filas y filas de dientes y una lengua succionadora asquerosa que huesa para adherirse firmemente a la carne del anfitrión y luego succiona la sangre y cualquier otro fluido que realmente le guste. Los peces a menudo se capturan con los agujeros circulares reveladores del parásito de la lamprea o, en ocasiones, con estos animales todavía adheridos. Sin embargo, estudios más recientes también han cuestionado esta clasificación y parece que la criatura puede no encajar perfectamente en las categorías de vertebrados o invertebrados, lo que deja su verdadera identidad todavía en parte como un misterio. Los placodontes. Los placodontes eran un grupo de reptiles marinos que vivieron durante el período Triásico medio y tardío, hace entre 246 y 229 millones de años. Estas criaturas tenían cuerpos compactos con extremidades cortas y colas largas, como las focas modernas. Una de sus características más distintivas eran sus dientes anchos y planos, perfectos para aplastar a sus presas de caparazón duro, como los moluscos. A medida que evolucionaron, estos dientes trituradores fueron una parte integral de su desarrollo. Los primeros tenían 2 tipos de dientes, pero más tarde se volvieron más especializados y desarrollaron placas de armadura para protegerse e incluso picos desdentados para excavar en el fondo marino arenoso en busca de alimento. A pesar de sus adaptaciones, no estaban tan extendidos en el registro fósil y sus restos se encontraron principalmente en Europa y partes de China. Son tipos tempranos de reptiles marinos, pero no eran lo mismo que el plesiosaurio. Liviatán. A continuación tenemos a Liviatán. Este imponente coloso es básicamente lo que solo se puede describir como una ballena prehistórica. La antigua y enorme criatura era absolutamente enorme. Y para explicar lo grande que era, imaginemos una boca llena de dientes entrelazados, cada uno de los cuales mide entre 30 y 45 centímetros de largo. Sí, cada diente solo medía 30 centímetros. Estas ballenas eran tan grandes que, aparte del megalodón, no había nada que se le pudiera comparar en tamaño. Durante la era en la que vivió en los océanos, el Liviatán parece haber sido el depredador máximo de todo el Mioceno. El problema, sin embargo, es que falta mucha información sobre estas asombrosas criaturas. Solo se han desenterrado una mandíbula y un cráneo parcialmente preservados, así como un montón de dientes. Así que solo con el uso de la tecnología que tenemos hoy, hemos podido ver cómo podría haber sido este enorme monstruo marino. Gran parte de la información que faltaba se ha completado utilizando el pariente vivo más cercano, el cachalote. Y nuestro conocimiento de estas impresionantes ballenas modernas definitivamente ha añadido mucho a nuestro aprendizaje sobre las criaturas prehistóricas que vivían aquí antes. Y en caso de que hayas llegado hasta aquí y no hayas podido unir 2 y 2, aparentemente existe un monstruo marino bíblico llamado Leviatán, así como monstruos marinos terribles similares que parecen estar en otras mitologías a lo largo de la historia. Y el nombre de este Leviatán proviene naturalmente de esa palabra. La palabra en general se usa en particular para denotar un monstruo marino enorme, generalmente una ballena de algún tipo. Por lo tanto, es la elección obvia para esta criatura dinosaurio ballena. Con respecto al tamaño de estos monstruos marinos prehistóricos, en realidad no eran muy diferentes al cachalote moderno. Lo más probable es que tuvieran aproximadamente el mismo tipo de longitud, que varía entre 44 y 57 pies, y probablemente pesaban alrededor de 60 toneladas. Se alimentaba de ballenas barbadas, tiburones y otras criaturas marinas que se encontraban cerca de la superficie del agua. Vivieron entre 9,9 y 8,9 millones de años atrás. Misteriosa criatura avistada. El 20 de noviembre de 2012, una operación de rescate de rutina realizada por la Guardia Costera brasileña se convirtió en un evento significativo cuando desplegaron un helicóptero para localizar a un nadador desaparecido. Durante esta misión, la tripulación capturó inesperadamente imágenes de una gigantesca criatura marina estimada en unos 18 metros de largo. Las asombrosas imágenes, tomadas durante el rescate, revelaron la presencia de este gigante marino no identificado.
Después de revisar las grabaciones, tanto la tripulación como los analistas quedaron asombrados por lo que descubrieron. Los expertos descartaron rápidamente la posibilidad de que se tratara de una ballena o de alguna especie de tiburón conocida que se encuentra comúnmente en la zona, lo que llevó a especular que podría ser un megalodón, un depredador prehistórico que se creía extinto. Este intrigante hallazgo despertó el entusiasmo entre los biólogos marinos y los entusiastas por igual, lo que provocó discusiones sobre las profundidades del océano y los misterios que aún persisten, así como la posible existencia de criaturas que se creía que desaparecieron hace mucho tiempo. Un hombre descubre un megalodón gigantesco en la playa. Un hombre hizo un descubrimiento asombroso cuando encontró un megalodón gigante de 21 metros de largo arrastrado por la orilla, dejándolo completamente incrédulo y asombrado. Sorprendentemente, logró mantener la calma, sin mostrar signos de miedo mientras se enfrentaba a una criatura prehistórica tan colosal. «Oh, hombre, eso es grande. Nunca había visto nada igual. Eso será como de 70 pies». Este impactante hallazgo rápidamente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. Con un video del avistamiento que se volvió viral, muchos espectadores expresaron escepticismo, cuestionando la autenticidad de las imágenes y por qué ni los medios ni las autoridades locales habían informado sobre un tiburón tan gigantesco. Esta falta de comentarios oficiales solo alimentó la especulación, lo que llevó a algunos a sugerir que el gobierno podría estar ocultando el descubrimiento para la investigación científica. Tal vez. Para aprender más sobre este hallazgo extraordinario, toda la situación invita a preguntas intrigantes sobre la existencia de tales criaturas en la actualidad y si otros misterios sin descubrir aún acechan en las profundidades del océano. Tiburón tigre feroz. El 26 de mayo de 2018, un grupo de buceadores tuvo una experiencia aterradora. Mientras exploraban las coloridas aguas de la costa de Fiji, un tiburón tigre apareció de repente de las profundidades y cargó directamente hacia ellos. Conocidos por su naturaleza poderosa y agresiva, los tiburones tigre pueden ser particularmente territoriales cuando se sienten invadidos en su entorno. Este encuentro abrupto probablemente fue provocado por el instinto del tiburón de proteger su territorio contra lo que percibía como amenazas. Mientras la adrenalina corría por sus venas, los buceadores rápidamente se reagruparon y se prepararon para escapar. Afortunadamente, lograron evadir la aproximación del agresivo tiburón y salieron ilesos de la situación. La experiencia sirvió como un recordatorio impactante de la naturaleza impredecible del océano y los peligros que acechan bajo su superficie. Los buceadores se fueron con el corazón acelerado y una historia inolvidable de su encuentro con uno de los depredadores máximos del océano. Un tiburón ataca un bote inflable. En las profundas y misteriosas aguas de la costa de Sudáfrica, un lugar conocido por sus impresionantes paisajes marinos, los tiburones estaban haciendo aún más travesuras. Esta vez, estaban ocupados amenazando a un equipo de filmación que estaba grabando un emocionante documental para un popular canal de YouTube. En medio de la acción, Max Animal, un imponente gran tiburón blanco, se acercó para investigar el bote inflable que el equipo estaba utilizando para sus tomas. Ahora bien, el asunto es que, cuando un tiburón investiga algo, tiende a usar su boca para explorar. Sí, el tiburón comenzó a mordisquear todo ese bote inflable mientras intentaba averiguar qué era, si era comida y si realmente valía la pena su atención. Con cada mordida, el equipo de filmación observaba con nerviosismo, conscientes de que su seguridad dependía del capricho de este majestuoso pero peligroso depredador. Afortunadamente, después de unos tensos momentos que parecieron eternos, el tiburón finalmente decidió que el bote no era tan fascinante después de todo. Con un giro de su poderosa aleta, nadó en busca de algo más interesante, tal vez un desafortunado surfista o algo con partes carnosas aún más deliciosas. El equipo de filmación soltó un suspiro de alivio y continuó con su trabajo, agradecidos por haber escapado de una situación potencialmente peligrosa. Tiburón en el patio trasero. Si vives en Florida,
siempre existe una posibilidad bastante sustancial de que algún tipo de animal salvaje encuentre la manera de entrar en tu patio trasero o, a veces, incluso en tu propia casa. Esta posibilidad no es solo una mera teoría, sino una realidad con la que los residentes de Florida lidian con bastante frecuencia. Hay tantas criaturas emocionantes y peligrosas que se pueden encontrar en esa parte del mundo, desde caimanes hasta serpientes venenosas y armadillos. Nunca se sabe si se despertará con un caimán en el columpio del porche o una serpiente gigante en el buzón o incluso un armadillo en la puerta de su casa. Pero ni siquiera los floridanos más experimentados se imaginarían lo que este hombre descubrió cuando miró fuera de su apartamento. Sí, los ojos no te engañan. Es un tiburón en una piscina. ¿Cómo llegó allí? Bueno, ¿quién podría decirlo? El clima puede ser bastante afrutado en Florida, así que tal vez lo depositó una tormenta. Tal vez el vecino de este tipo simplemente estaba explotando las libertades adicionales que aparentemente están disponibles para los residentes de Florida para hacer básicamente lo que les dé la gana y conseguirse una mascota exótica. ¿Podría ser una especie de broma tonta de un chico de fraternidad? Quiero decir, en Florida realmente podría ser cualquiera de estas cosas o cualquier otra cantidad de respuestas improbables. La fauna local es tan variada y a veces impredecible que uno nunca sabe qué esperar. Entonces, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Y qué diablos haces si resulta que hay un depredador peligroso en tu piscina? Es un dilema que añade un nivel extra de emoción y peligro a la vida en Florida, donde cada día puede traer una nueva sorpresa salvaje. El tiburón tigre cerca de los nadadores. Es uno de los tiburones más peligrosos de los océanos del mundo. Los tiburones tigre ocupan el segundo lugar, después del temible gran tiburón blanco, en cuanto a número de ataques a humanos. Con frecuencia son responsables de ataques a surfistas en aguas australianas y es posible que se les pongan órdenes de matar en la cabeza. Pero estos tiburones no solo existen en los peligrosos mares que rodean Australia. Se los puede encontrar en todo el mundo, en aguas tropicales y templadas, desde las costas de África hasta las playas del Caribe, pasando por el Pacífico y el Atlántico. Estas criaturas se consideran casi en peligro de extinción en el mundo contemporáneo, ya que ha habido mucha caza de trofeos por parte de pescadores en los últimos años. No es de extrañar que estas poderosas criaturas estén enfadadas con la gente y te arranquen la pierna de un mordisco en cuanto te miran. Este aterrador vídeo muestra lo cerca que puede llegar el depredador marino más letal de todas esas extremidades carnosas. Aparentemente, esto fue capturado en la playa de Miami. Según algunos, se trata de un tiburón tigre que nada de forma amenazante alrededor de un grupo de personas que nadaban demasiado cerca de la orilla. Parece que las personas no son conscientes de la presencia del tiburón o que simplemente les da mucha tranquilidad que haya depredadores peligrosos que puedan morder las extremidades en su entorno. Ver a un tiburón tigre en acción puede ser una experiencia aterradora e inolvidable. Son conocidos por su tamaño impresionante y su fuerza descomunal, capaces de romper huesos con un solo mordisco. Sin embargo, también hay quienes defienden a estos majestuosos animales, argumentando que los ataques a humanos son raros y que los tiburones tigre juegan un papel crucial en el ecosistema marino. Protegerlos y entender su comportamiento es esencial para preservar la biodiversidad de nuestros océanos. En definitiva, los tiburones tigre son criaturas fascinantes y peligrosas que merecen tanto nuestro respeto como nuestra protección. Pliosaurios. Pliosaurus fueron un grupo de grandes reptiles marinos que existieron hace unos 160–145 millones de años durante los períodos Jurásico y Cretácico. Estos temibles depredadores de ápice tenían cráneos enormes, cuerpos alargados y mandíbulas muy poderosas que usaban para cazar presas grandes como peces, calamares y a veces incluso otros reptiles marinos. Estaban perfectamente adaptados a su entorno marino y tenían cuerpos aerodinámicos que les permitían moverse fácilmente por el agua. A pesar de su tamaño, sus aterradoras bocas estaban equipadas con dientes grandes y cónicos que eran ideales para agarrar y desgarrar la carne. Compartían un parecido general con los plesiosaurios,
pero también tenían cuellos más cortos y cabezas mucho más grandes y de aspecto más aterrador. Algunas especies, como la que se encontró en Noruega, podían alcanzar longitudes de hasta 10 a 13 metros, lo que significa que estaban entre los carnívoros más grandes de su tiempo. Schastosaurus sithinensis. El Schastosaurus psiquiatra, que probablemente pronuncié mal, es uno de los reptiles marinos más grandes que se han descubierto. Perteneció a un grupo de ictiosaurios que vivieron durante el período Triásico, hace unos 210 millones de años. Esta enorme criatura recibió su nombre a partir de fósiles que se encontraron en la Columbia Británica, Canadá. Mide unos asombrosos 20 metros de largo, un tamaño comparable al de la ballena más grande de la actualidad. Sin embargo, antes de que salgas corriendo y gritando, a diferencia de otros ictiosaurios, este no era un depredador feroz, sino un gigante gentil. Tenía un cuerpo estrecho y aerodinámico, con aletas muy pequeñas que indicarían que estaba hecho para navegar lentamente en lugar de cazar a gran velocidad. Su cráneo era corto y sin dientes, otra señal inequívoca de que no era el depredador más feroz. Y ese cráneo estaba especializado para alimentarse por succión, de modo que podía consumir presas pequeñas como peces y calamares. Su enorme lengua le ayudaba a succionar para poder recoger los alimentos de forma más eficiente. Y a pesar de su enorme tamaño, este monstruo marino tenía una constitución sorprendentemente delgada en comparación con sus parientes del Jurásico posterior. La tendencia en ese momento, en el esquema evolutivo de las cosas, era hacia el gigantismo. Otras especies de la familia de los ictiosaurios también comenzaron a crecer hasta alcanzar tamaños colosales, pero no les hizo mucho bien. Al final, estas bestias acuáticas se extinguieron a fines del período Triásico. Tylosaurus. Tylosaurus fue uno de los depredadores marinos más grandes y temibles del período Cretácico tardío. Aunque en realidad no estábamos allí, tal vez todos estemos siendo un poco críticos. Este gran reptil viejo se paseaba por los mares hace unos 85 a 80 millones de años como parte de la familia de los mosasaurios. Y esta enorme criatura podía crecer hasta 45 pies de largo. Su hábitat estaba en el mar interior occidental, que era un mar poco profundo enorme que una vez dividió lo que hoy es América del Norte en dos. Tenía un cuerpo superhidrodinámico y mandíbulas extrapoderosas que estaban revestidas de filas de dientes afilados. Por lo tanto, era capaz de devorar casi cualquier cosa, desde peces hasta otros reptiles marinos, incluidos animales tan grandes como plesiosaurios. Eso te da una fuerte indicación de lo aterradores que pueden haber sido. Supongo. Su cola era similar a la de un tiburón y le daba a la criatura marina una propulsión extremadamente poderosa a través del agua, lo que significaba que tenía la habilidad muy útil de emboscar a sus presas con solo unas pocas ráfagas rápidas de velocidad. Se cree que el tilosaurio se extinguió aproximadamente al mismo tiempo que el final del período Cretácico, que fue un evento de extinción masiva. Se han encontrado fósiles en lugares como Kansas, y esta región ahora seca alguna vez estuvo completamente sumergida bajo el agua. ¿Podría existir todavía el megalodón? Aunque se cree que el megalodón se extinguió hace aproximadamente 100 millones de años, imágenes recientes muestran lo que parece ser una ballena siendo devorada por una criatura enorme. Naturalmente, esto plantea muchas preguntas intrigantes. Algunos podrían pensar que es simplemente una ballena grande, pero las investigaciones indican lo contrario. Las ballenas no se comen entre sí. Los informes de avistamientos que se parecen a esta misteriosa criatura no son raros, y varios testigos oculares afirman haber visto algo similar en estas aguas antes, lo que sugiere la posibilidad de que una criatura similar al megalodón aún pueda habitar los océanos. El debate en torno a la existencia de un depredador de este tipo alimenta la curiosidad y la especulación entre los entusiastas marinos y los científicos por igual. El salto de un tiburón sorprende a un pescador australiano. Mientras pescaba en la costa australiana, un hombre experimentó un evento inolvidable que lo dejó asombrado. De repente, un tiburón gigante surgió del agua justo ante sus ojos. Su enorme cabeza asomó a la superficie en un espectáculo impresionante. El enorme tamaño del tiburón tomó al pescador por sorpresa,
dejándolo momentáneamente sin palabras. Una mezcla de emoción e incredulidad lo invadió cuando se dio cuenta de que estaba presenciando a tan corta distancia a uno de los depredadores más magníficos de la naturaleza, probablemente el shark más grande que jamás había encontrado. Rápidamente grabó todo el evento, permitiendo que otros compartieran esta experiencia extraordinaria. Sin esa filmación, este increíble momento podría haberse desvanecido en una mera historia personal perdida en el tiempo. Los antiguos dientes de megalodón sorprenden a los científicos. El megalodón, un tiburón prehistórico gigantesco, dominó los océanos durante aproximadamente 13 millones de años antes de extinguirse supuestamente hace unos 3,6 millones de años. Sin embargo, durante una expedición marina en Tahití en 1875, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario, un par de dientes de megalodón que asombraron al mundo. En 1959, la datación por carbono reveló que estos dientes tenían solo entre 11.000 y 24.000 años, mucho más jóvenes de lo que se creía anteriormente. Los expertos tienen la esperanza de descubrir más fósiles, ya que el tamaño de estos dientes indica la inmensidad del cuerpo de la criatura. En segundo lugar, está la calidad de la raíz. Nuevamente, este diente tiene una raíz realmente bonita. La revelación sobre estos restos antiguos ha despertado el interés y la especulación sobre la existencia del megalodón y lo que podría revelar sobre la vida marina en nuestros océanos actuales. El tiburón se acerca sigilosamente a una familia. Esta familia estaba en el agua, disfrutando de un día soleado y remando tranquilamente con un par de kayaks y una tabla de remo. Todo parecía ir de maravilla hasta que un tiburón curioso decidió acercarse, brindándoles una experiencia que nunca olvidarían. La presencia del tiburón les hizo sentir una oleada de adrenalina, con toda la sangre bombeando rápidamente por sus cuerpos y sus corazones latiendo con fuerza. Este emocionante encuentro fue capturado en imágenes por un dron manejado por un hombre que, aparentemente, estaba muy aburrido. Este hombre estaba tan aburrido que decidió hablar interminablemente sobre su dron y sobre cómo había filmado la escena durante unas 3 horas antes de finalmente mostrar el vídeo real. En el vídeo se puede ver al tiburón nadando cerca de un kayak durante 1 minuto entero antes de que la familia se diera cuenta de su presencia. Al percatarse del tiburón, decidieron juntar sus botes para parecer más grandes e intimidantes, con la esperanza de disuadir al tiburón de acercarse más. El tiburón, tras observarlos un poco, parece decidir que no son tan interesantes después de todo. Quizás escuchó al hombre del dron acercarse y prefirió irse antes de tener que escuchar todas sus explicaciones tediosas durante los siguientes 45 minutos. ¿Quién podría decirlo? En resumen, aunque parecía que podría ser un evento emocionante, al final resultó ser una experiencia bastante insignificante, y así terminó la aventura de la familia en el agua. El buceador nada con un tiburón. Mientras avista un gran tiburón blanco, y la mayoría de nosotros nadaríamos extremadamente rápido en la dirección opuesta y correríamos hacia la seguridad de la tierra firme. Hay una mujer que no podía creer su suerte cuando se topó con un tiburón blanco gigante y súper famoso, conocido como azul profundo. Sí, este tiburón ciertamente se mueve ahora, ¿no es así? De todos modos, el biólogo marino con el nombre extrañamente apropiado de océano, Ramsey, nadó con la anciana dama del mar en la costa de Hawái, y ella dijo que su increíble encuentro llenó su corazón de alegría y la dejó sin aliento. Esa es una mujer valiente, y yo ciertamente me quedaría sin aliento. Pero lo más probable es que sea por todo el sprint que haría mientras huía aterrorizado. Aunque Ramsey mantiene que los tiburones blancos en realidad son simplemente incomprendidos y nadan alrededor de las personas todo el día sin comérselas. Así que eso es bueno. Supongo que cree que en todos sus años de estudio de las conductas de los tiburones, rara vez los ha visto cometer un error con lo que comen. Ahora bien, no puedo determinar realmente hasta qué punto eso es tranquilizador. Los tiburones blancos no necesariamente quieren comer personas. Eso es cierto. Las mordeduras de tiburón suelen ser simplemente una prueba de sabor para ver si la criatura en la boca del tiburón es la que realmente quieren comer. Aparentemente no les gusta mucho el sabor de las personas.
Pero incluso si un tiburón solo te da un pequeño mordisco de muestra, ese mordisco probablemente no te dejará durmiendo con los peces. El ataque de un buceador. Ahora bien, ¿es esto realmente un ataque de tiburón? Probablemente no en el verdadero sentido de la palabra. Quiero decir, si estás vestido con equipo de buceo, con cámaras y todo eso, y resulta que te sumerges con un grupo de tiburones, ¿es realmente razonable esperar que esos tiburones no sientan al menos un poco de curiosidad por ti también? Bueno, eso es todo lo que está pasando aquí. Estos tiburones parecen estar pululando alrededor de los buceadores, pero están tan interesados en ellos como los buceadores en los tiburones. Y cuando un tiburón tiene una pregunta sobre qué tipo de criatura puede estar mirando, bueno, intentará averiguarlo y lo hará con la boca. Sé que no es del todo ideal para la persona que está siendo examinada, pero puede ser la mejor manera para que una criatura como esta determine lo que está sucediendo a su alrededor. El tiburón no es precisamente un gran aficionado a comerse a la gente, y muchos ataques de tiburón reales no terminan con la persona devorada, sino que simplemente se la prueba y el tiburón generalmente decide que no es el tipo de comida que esperaba. Incluso puede que vuelva a escupir el trozo de prueba. Este video muestra a un tiburón curioso usando su boca durante bastante tiempo. Ni siquiera parece hacer un agujero en el traje de buceo del buzo, y mucho menos sacarle sangre. Entonces, ¿a qué se debe todo el alboroto? Lipleurodon. Este enorme depredador marino era una criatura aterradora. El Lipleurodon acechaba los mares durante el período Jurásico medio y tardío, que fue hace unos 160 a 155 millones de años. Por lo tanto, es bastante seguro decir que el monstruo ya no está con nosotros. Con una longitud gigantesca de 82 pies, el reptil marino era un depredador temible. Tenía una nariz larga, aletas y filas de dientes peligrosamente afilados que eran como agujas. El gran tamaño del monstruo significaba que muy pocos habitantes del mar, si es que había alguno, habrían estado a salvo del animal. Incluso los enormes cocodrilos marinos prehistóricos, los ictiosaurios y otros pliosaurios habrían tenido dificultades para defenderse de una de estas criaturas de pesadilla. Para ser justos, eran omnívoros, pero eso no les habría impedido llevar a cabo matanzas con regularidad, en lugar de mordisquear tranquilamente un sabroso trozo de lechuga de mar. Megalodón. ¿Le dan miedo los tiburones? Si es así, quizá deba cerrar los ojos. El megalodón era más grande y más feroz que cualquiera de las especies que tenemos en nuestros mares hoy en día. El megalodón fue el tiburón más enorme que haya existido jamás. Y casi se lleva el trofeo a uno de los peces más grandes de todos los tiempos. Se calcula que medían entre 15 y 18 metros de largo, es decir, entre 50 y 60 pies, 3 veces el tamaño del tiburón blanco más grande registrado. Y sus dientes solo medían unos 18 centímetros de largo y tenían 276. No llaman a esta criatura uno de los tiburones megadentados por nada. Ya sabes que la palabra megalodón en sí significa diente grande, así que creo que todos entendemos la idea en este punto. Por mi parte, me siento bastante aliviado de que estos monstruos marinos hayan desaparecido hace mucho tiempo, porque no me gustaría nadar sabiendo que los megalodones compartían el agua. Pero espera, hay algunas personas que realmente creen que puede que no estén 100% extintos después de todo. Aunque puede parecer descabellado que criaturas prehistóricas todavía estén merodeando por nuestros mares. ¿Alguien ha revisado realmente todos los mares? ¿En todas partes? Probablemente no sea así por ahora. Mira, solo cruza los dedos y piensa en arcoíris y unicornios la próxima vez que nos metamos al agua. Basilosaurus. El basilosaurio es una ballena antigua que vivió hace unos 40 a 34 millones de años durante la época del Eoceno tardío. Aunque su nombre significa lagarto rey, en realidad no es un reptil en absoluto, sino más bien un tipo primitivo de ballena, y era parte de una familia que incluía a las ballenas modernas, delfines y marsopas. Estas extraordinarias criaturas podían crecer hasta alcanzar unos 65 pies de largo y tenían un cuerpo extraño parecido al de una anguila, por lo que se veían muy diferentes de las ballenas modernas.
Su forma esbelta y alargada probablemente le permitía nadar cerca de la superficie de los mares antiguos, donde luego se meneaba como una serpiente marina gigante. Todo esto empieza a sonar un poco como uno de esos avistamientos de monstruos, ¿no? ¿Podría ser el monstruo del lago Ness? Bueno, de todos modos, los fósiles del Basilosaurus se han encontrado en América del Norte y en lugares tan lejanos como Egipto y Jordania. Y cuando se descubrió por primera vez, la criatura fue clasificada erróneamente como un reptil porque se parecía mucho a una serpiente enorme. Investigaciones posteriores demostrarían que tenía más cosas de mamífero, especialmente sus dientes parecidos a los de una ballena. Ahora bien, curiosamente, los fósiles de la antigua ballena alguna vez se usaron como cimientos para viviendas y herramientas para chimeneas en el sureste de los Estados Unidos, mucho antes de que los científicos reconocieran su importancia, por supuesto. Un encuentro increíble bajo el mar. Mientras se adentraban en las profundidades del océano, a una asombrosa altura de 3.300 pies, los investigadores se sorprendieron al encontrar una criatura marina gigantesca deslizándose junto a su submarino. Este fue un momento sin precedentes, ya que nadie había estado tan cerca de un ser tan colosal. Para su sorpresa, el enorme tiburón apareció para examinar el submarino durante un breve rato. Una vez que confirmó que no representaban ningún peligro, el enorme tiburón se alejó nadando con gracia. Toda la experiencia fue inolvidable para la tripulación, que se sintió increíblemente afortunada de que la criatura permaneciera serena durante el encuentro. Es poco común que animales tan grandes muestren tanta calma, y el tamaño de este tiburón hembra era más que notable. Eclipsaba a cualquier otro espécimen que hubieran visto antes. Las fotos de Google Earth provocaron un debate. Las extraordinarias imágenes captadas por los satélites de Google Earth en las proximidades de la isla Cat, en las Bahamas y en las profundas aguas del Golfo Pérsico han desencadenado una fascinante controversia que ha cautivado tanto a entusiastas marinos como a escépticos científicos. Las fotografías satelitales revelaron la presencia de una misteriosa criatura con características similares a las de un tiburón navegando cerca de las aguas costeras. Lo más impactante de este descubrimiento fue sus dimensiones colosales. Los expertos estimaron que la criatura medía entre 18 y 21 metros de longitud, exhibiendo aletas distintivas y un patrón de movimiento que evocaba sorprendentemente al legendario megalodón de la era prehistórica. Durante el análisis meticuloso de las imágenes, el investigador principal notó características inusuales en el comportamiento y la forma del objeto en el agua, características que no correspondían a ninguna especie marina conocida actualmente. Esta evidencia fotográfica ha llevado a numerosos observadores y expertos a especular sobre la posibilidad de que una especie similar al megalodón pudiera haber sobrevivido hasta nuestros días, habitando las zonas más profundas y inexploradas de nuestros océanos. Esta teoría ganó más credibilidad cuando, en un incidente separado pero igualmente intrigante, un equipo de investigación submarina presenció un evento extraordinario mientras estudiaban los restos de un cachalote en las profundidades. El equipo documentó inicialmente una escena de alimentación frenética donde 6 tiburones branquiales se disputaban los restos. Sin embargo, la situación dio un giro dramático con la aparición repentina de un depredador significativamente más grande que los demás. Este masivo tiburón, en un comportamiento territorial sin precedentes, interpretó la presencia del submarino como una amenaza a su territorio de alimentación, lo que resultó en varios impactos agresivos contra el vehículo submarino antes de que la criatura finalmente retornara a alimentarse de los restos del cachalote. Ballena o algo más. En una fascinante revelación reciente que capturó la atención de las redes sociales, una fotografía extraordinaria documentó la presencia majestuosa de 2 enormes ballenas deslizándose con gracia bajo los imponentes pilones del puente Tara Expressway de Malasia. La imagen, que rápidamente se viralizó en múltiples plataformas, generó un intenso interés público, pero fue un detalle particular el que verdaderamente cautivó la imaginación de los observadores. De manera sorprendente, una de las ballenas exhibía dimensiones que desafiaban la lógica,
aparentando superar el espacio de 500 metros que separa los robustos soportes estructurales del puente. Esta desconcertante perspectiva no solo provocó asombro inmediato, sino que también desencadenó una cascada de curiosidad y estimuló acalorados debates entre los espectadores en las distintas plataformas digitales. La comunidad en línea se dividió en dos campos distintivos. Por un lado, los escépticos que argumentaban convincentemente que la imagen debía ser el resultado de una manipulación digital sofisticada o una ilusión óptica engañosa, y por otro, los entusiastas que contemplaban la emocionante posibilidad de que la fotografía pudiera ser evidencia de una especie marina previamente no documentada, aguardando su descubrimiento en las vastas profundidades oceánicas. Esta intrigante combinación de asombro escéptico y especulación científica catalizó extensas discusiones sobre los innumerables misterios que aún persisten en nuestros océanos y la posibilidad tentadora de que criaturas extraordinarias y desconocidas continúen eludiendo nuestra detección, dejando a una audiencia global cautivada por las posibilidades que podrían acechar en las profundidades inexploradas de nuestros mares. Una mordedura gigante. En 2021, una colosal ballena azul de 24 metros llegó a la orilla de una playa sudafricana con una parte importante de su cuerpo mordida. El ataque a una criatura tan enorme fue asombroso, sobre todo porque las ballenas azules son consideradas como algunos de los habitantes más formidables del océano. Los residentes locales especularon que solo un depredador tan aterrador como el megalodón podría infligir un daño tan grave. Después de este impactante incidente, el miedo se extendió por toda la comunidad y surgieron numerosas teorías sobre lo que podría haberle sucedido a la desafortunada ballena. El evento sirvió como un duro recordatorio de la naturaleza peligrosa del océano y los poderosos depredadores que deambulan por sus profundidades. Aunque la idea de que un megalodón salga a la superficie para atacar a una ballena azul es emocionante, es importante señalar que se cree que los megalodones están extintos desde hace millones de años. En cambio, los biólogos marinos sugirieron que las heridas podrían haber sido infligidas por un gran depredador, como una orca, comúnmente conocida como ballena asesina. Se sabe que las orcas cazan y atacan a las ballenas, incluidas incluso las especies más grandes, y son capaces de desarrollar sofisticadas estrategias de caza. De hecho, se han observado grupos de orcas que atacan a las ballenas azules y otros grandes mamíferos marinos, utilizando su tamaño, fuerza e inteligencia para vencer a estos formidables enemigos. Tras el varamiento de la ballena azul, los investigadores y conservacionistas marinos enfatizaron la necesidad de realizar estudios continuos de los ecosistemas marinos y la dinámica de los depredadores y las presas. Estos incidentes resaltan las complejidades de la vida oceánica y la interconexión de las especies dentro de estos ecosistemas. Además, el varamiento de la ballena azul plantea inquietudes sobre los cambios ambientales que afectan a la vida marina, como el aumento de las temperaturas oceánicas y los cambios en la disponibilidad de presas debido al cambio climático. Las investigaciones sobre la muerte de la ballena incluyeron necropsias para determinar la causa exacta. Los científicos examinaron la salud de la ballena y la naturaleza de sus heridas. Los hallazgos de estos estudios pueden brindar información valiosa sobre la salud de los ecosistemas marinos y los impactos de la actividad humana en la vida silvestre. Además, el evento estimuló debates sobre la protección de las especies marinas y la importancia de las iniciativas de conservación. Las ballenas azules están catalogadas como en peligro de extinción debido a las prácticas balleneras históricas y las amenazas actuales, como las colisiones con barcos, los enredos en aparejos de pesca y el cambio climático. Proteger sus hábitats y garantizar la salud de los océanos es vital para su supervivencia. La historia de la ballena azul sirvió como un poderoso recordatorio de los misterios del océano y las extraordinarias criaturas que habitan sus profundidades. Animó a las comunidades locales a participar en iniciativas de conservación marina y a fomentar un mayor respeto por las complejas relaciones que existen en los ecosistemas marinos. Al comprender los roles que desempeñan los depredadores superiores y otras especies, podemos trabajar por un futuro en el que tanto los humanos como la vida marina coexistan en armonía.
Tiburones saltan a un bote. Cuando tomas un bote para pescar tiburones, lo último que puedes esperar es que la captura intente subirse al bote por sí sola. Pero eso es exactamente lo que sucedió en el barco pesquero del capitán Don Laws. El barco partió de Hampton Bay, Nueva York, en una mañana soleada y comenzó su viaje a lo largo de la costa de Long Island con la cuota regular de pasajeros a bordo, todos emocionados por la aventura que les esperaba. Luego, de repente y afortunadamente para nosotros, una chispa brillante a bordo logró capturarlo en película. Hay un pasajero más en cubierta y este es un poco sospechoso. El enorme tiburón Mako, una de las criaturas marinas más rápidas y temidas, saltó fuera del agua y aterrizó inesperadamente en el barco pesquero, quedando firmemente encajado entre la barandilla de protección del barco. Y luego comenzó a agitarse salvajemente, como era de esperar. La gente a bordo trató de averiguar qué hacer con el animal herido. En medio del caos, los pasajeros y la tripulación discutieron varias opciones, desde llamar a las autoridades marinas hasta intentar devolver al tiburón por sus propios medios. Finalmente, idearon un plan para liberar a la bestia y lograron controlarla usando una cuerda, finalmente bajándola de nuevo al agua con mucho esfuerzo y cuidado. No sería deportivo que la captura del día fuera tan fácil, después de todo. Quiero decir, incluso los deportes sangrientos tienen reglas de etiqueta. Y así, el tiburón volvió a su hábitat natural, y los pescadores continuaron su viaje, con una historia increíble para contar y un profundo respeto por la fuerza y la majestuosidad de los tiburones. El surfista lucha contra un tiburón. El surfista australiano Mick Fanning estuvo a punto de morir mientras competía en un evento en Sudáfrica. Había logrado una extraordinaria y audaz huida después de un encuentro extremadamente incómodo, no con uno, sino con 2 tiburones. La final del Hoti Bay Open estaba comenzando cuando el primer tiburón se acercó a la tabla de surf del campeón defensor, tirándolo al agua. El afortunado tipo había logrado escapar ileso y de alguna manera golpeó a uno de los tiburones en la espalda y pateó y luchó para escapar. Luego, los organizadores de la competencia rescataron a Fanning del agua con motos de agua, haciendo que los tiburones se fueran. Mientras tanto, el mundo entero estaba viendo cómo se desarrollaba el drama en la televisión en vivo. La madre de Fanning recordó el incidente como uno de los momentos más horribles e impotentes de su vida. ¿Puedes siquiera imaginarte que te sentirías absolutamente aterrorizado? Luego se canceló la competencia y presumiblemente todos se abstuvieron de sumergir los dedos de los pies en las olas durante al menos unos minutos después de tener ese encuentro cercano. Bueno, supongo que ya es suficiente peligro y tonterías sobre tiburones por un día. Notosaurus. El Notosaurus era una especie de reptil marino que vivió en los mares cálidos y poco profundos y en las costas que se extendían por lo que hoy es Europa, Asia y África durante el período Triásico, hace aproximadamente entre 250 y 200 millones de años. Tenía un cuerpo alargado y extremidades palmeadas, por lo que podía nadar y posiblemente pasar algún tiempo en la tierra, un poco como lo hacen las focas actuales. Este depredador tenía una cabeza estrecha llena de dientes afilados, por lo que era especialmente eficiente como cazador de peces, calamares y otros reptiles marinos. Su estrategia de caza consistía en agarrar a su presa con los dientes y luego sacudirla vigorosamente para romperla en pedazos más pequeños, lo que hacía que tragarla fuera mucho más fácil. Suena bastante espantoso, así que adelante e imagínenselo por un momento. Se han encontrado todo tipo de evidencia fósil del Notosaurus en varios lugares del mundo, desde Alemania hasta China. Y hasta ahora los paleontólogos han identificado más de una docena de especies de la criatura. Elasmosaurus. El Elasmosaurus fue uno de los reptiles marinos del Cretácico tardío, y lo que lo diferenciaba de los demás que hemos visto hoy en día era su cuello increíblemente largo. Aunque también era miembro de la familia de los plesiosaurios, destacaba porque tenía 71 vértebras, lo que hacía que su cuello fuera casi la mitad de largo que su cuerpo. A pesar de su enorme cuello, seguía siendo un nadador muy estilizado. Podía utilizar sus aletas delanteras para navegar por el agua, y sus dientes afilados y su cuello alargado le permitían acercarse sigilosamente a los bancos de peces.
Aunque medía unos 15 metros de largo y era uno de los plesiosaurios más grandes, seguía siendo pequeño comparado con otros gigantes marinos como los ictiosaurios y los pliosaurios. Esta criatura marina prehistórica fue una parte importante de las guerras de los huesos del siglo XIX que tuvieron lugar entre los paleontólogos Edward Drinker Cope y Othniel C. Marsh. Cuando Cope reconoció por primera vez el esqueleto del Elasmosaurus, colocó la cabeza en el extremo equivocado del cuerpo, un error que Marsh naturalmente disfrutaba señalando, sin duda profundizando su ya intensa rivalidad. Kronosaurus. El siguiente espécimen es un formidable reptil marino que dominó los océanos durante el período Cretácico temprano, dejando una huella imborrable en la historia paleontológica. Estos imponentes gigantes acuáticos, que alcanzaban dimensiones extraordinarias de entre 10 y 12 metros de longitud, recibieron su nombre en honor al poderoso titán griego Cronos, una elección particularmente acertada dado su papel como apex predador de los mares antiguos. El Kronosaurus fue bautizado así no solo por sus dimensiones colosales, sino también por su naturaleza implacablemente depredadora. La conexión con el titán Cronos resulta especialmente apropiada, evocando el mismo sentido de poder absoluto que caracterizaba a la deidad mitológica que devoró a sus propios hijos. Los hallazgos fósiles han revelado detalles fascinantes sobre su anatomía, destacando una mandíbula excepcionalmente robusta y aterradora, equipada con hileras de dientes especializados que funcionaban como herramientas perfectamente diseñadas para capturar y destrozar a sus presas. Su dieta consistía principalmente en una variedad de reptiles marinos, incluyendo majestuosos plesiosaurios y diversas especies de tortugas marinas. Los paleontólogos han identificado evidencias convincentes de su voraz apetito a través de marcas de mordeduras fosilizadas encontradas en los restos óseos de otras criaturas marinas, confirmando sin lugar a dudas que estas impresiones fueron dejadas por el temible Kronosaurus. Esta bestia marina, que combinaba ferocidad y poder en proporciones iguales, ha dejado un legado fósil significativo en localizaciones tan distantes como Australia y Colombia, regiones que hace aproximadamente 100 millones de años formaban parte de extensos mares poco profundos. El reconocimiento formal de esta extraordinaria especie como un género distintivo se produjo durante la década de 1920, marcando un hito importante en nuestra comprensión de los antiguos depredadores marinos. Brontoscorpio. El brontoscorpio, una fascinante especie de escorpión gigante ancestral, habitó nuestro planeta durante el período devónico temprano, en una época que se remonta aproximadamente a entre 416 y 412 millones de años atrás. Los paleontólogos han realizado descubrimientos significativos de sus restos fósiles, principalmente caracterizados por un impresionante fragmento de una garra antigua que fue meticulosamente excavado en la región de Worcester, Reino Unido. Las estimaciones científicas sugieren que esta extraordinaria criatura alcanzaba dimensiones sorprendentes, con una longitud que oscilaba entre 75 y 90 centímetros, una escala que, desde nuestra perspectiva moderna, parece excesivamente grande para un escorpión. A pesar de ser clasificado técnicamente como una criatura terrestre, las evidencias indican que el brontoscorpio desarrolló una marcada preferencia por los entornos acuáticos, donde pasaba una considerable parte de su tiempo. Esta adaptación acuática probablemente surgió como respuesta a las limitaciones físicas impuestas por su considerable masa corporal, ya que el soporte de su propio peso en tierra firme habría representado un desafío significativo. El fenómeno del gigantismo, característico de las criaturas de esta era geológica, presentaba una serie de desafíos complejos para la supervivencia de estos organismos, no solo en términos de movilidad y manejo de su propio cuerpo, sino también en la crucial tarea de obtener suficientes recursos alimenticios para mantener su extraordinario tamaño corporal. Stedecanthus. Stedecanthus era una especie de criatura antigua parecida a un tiburón que vivió hace aproximadamente entre 390 y 320 millones de años. El aterrador monstruo marino tenía una apariencia súper extraña. Su complejo de cepillos de espinas en su espalda se parecía un poco a una tabla de planchar.
Los científicos han descubierto que esta extraña estructura puede haber jugado un papel en el apareamiento, tal vez incluso ayudando a los machos a unirse a las hembras durante el proceso. ¡Qué asco! Esta característica solo se encuentra en los machos de Stetacanthus, por lo que podría ser cualquier cosa. Tal vez solo una gran tabla de jactarse. ¿Quién podría decirlo? Aunque Stetacanthus era en realidad bastante pequeño, medía solo alrededor de 2 a 3 pies de largo. Aún así era un depredador peligroso. Su extraño estilo personal ha fascinado a los científicos desde que fue descubierto por primera vez en Europa y América del Norte a fines del siglo XIX. Para empezar, esa superficie de tabla de planchar se malinterpretó como una aleta. Pero luego realizaron más estudios y decidieron que en realidad era algo funcional que era exclusivo de esta especie en particular. Nunca sabremos con certeza si la culpa es de llevar una tabla de planchar encima o no. Sin embargo, esta criatura no era un nadador rápido y probablemente pasaba mucho tiempo cerca del fondo marino alimentándose de presas más lentas. Probablemente tú también lo harías si tuvieras que llevar un aparato doméstico todo el día. Bueno, eso es todo por la inmersión profunda de hoy en el aterrador mundo de las criaturas marinas prehistóricas. Nos vemos en el próximo video.